Eguerdión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy. Vamos a saludar ya a nuestra invitada del día, Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar. Ongi etorri. Eskerrik asko. Tras la visita de los verificadores de la semana pasada, ¿está el final de ETA más cerca? Yo creo que sí. Creo que el final de ETA está cerca desde hace 2 años y, de hecho, esta sociedad casi da ya por amortizado ese final, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que realmente sea efectivo, que alguien lo pueda verificar y por eso creo que hay que tener mucho cuidado con todas estas declaraciones que se están haciendo estos días en torno al grupo de verificadores y esperar además que después de lo del viernes ETA vaya acortando sus plazos y el final de la propia ETA lo veamos cuanto antes. Siempre suelo destacarlo, tenemos media hora para analizar y sí. Yo no sé si en este caso nos va a dar tiempo a analizar todo lo que ha ocurrido y todas las declaraciones que hemos escuchado en una cuestión de prácticamente 48 horas, sí. Pero bueno, han pasado ya 2 años y 4 meses del primer anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Iñigo Urkullu decía el viernes que este anuncio del desarme es un paso insuficiente, pero que sigue siendo un paso importante. ¿Comparte este diagnóstico? Sí, absolutamente. Es verdad que cualitativamente la entrega fue pequeña, es más simbólico que efectivo posiblemente, pero creo que cuantitativamente el paso es muy importante. Hemos visto a ETA entregar las armas, era algo que se nos había prometido, que se nos venía anunciando, que se había creado incluso una expectativa quizás demasiado grande sobre cómo iba a ser el hecho y por eso creo que no debemos de quedarnos en lo cuantitativo sino en lo cualitativo, en la importancia de que ETA ya dé ese paso de entrega de las armas, por cierto, de forma unilateral y sin condiciones. Algo que se le venía demandando a ETA desde hace muchísimo tiempo por parte de todos los partidos políticos, incluso del propio gobierno español. ETA lo ha hecho y además hay un grupo de verificadores internacionales que nos confirman que se ha hecho, que dan fe de ello a modo de notarios del acto, ¿no? Creo que es importantísimo y yo me quedaría con el valor que hay que darle a que ETA lo ha hecho y que además este grupo de verificadores internacionales nos da fe de ello. Me parece que es muy importante el paso. Lo apuntaba prácticamente en esta respuesta que acaba de dar, pero tal vez el problema ha sido que nos habíamos generado demasiadas expectativas, se había inflado demasiado la noticia. Bueno, pero en eso creo que también la propia ETA tiene cierta responsabilidad. No quiero quitar la que podamos haber o a la que podamos haber contribuido los demás, porque es verdad que hemos hecho declaraciones públicas todos diciendo que esperábamos que llegara, que parecía que era inminente, pero era la propia ETA la que en un famoso comunicado que tampoco entendimos muy bien, que nos anunciaba, era el anuncio de algo que iba a suceder, nos avanzaba ya el hecho de lo del viernes, ¿no? Que con la visita de los verificadores tendríamos constancia de ese primer paso dado. En cualquier caso, creo que también ahora está en manos de ETA el hacer que esa pequeña frustración que quizás se generó en parte de la sociedad vasca al ver que era tan poquito lo que se entregaba, lo vuelvan en positivo y acercando ahora ese final que todo el mundo espera y que gran parte de la sociedad además cree que prácticamente ha llegado, pero que hay que confirmar, hay que verificar, posiblemente con ese paso, si ETA lo acelerara, también dejaríamos a un lado la posible frustración sobre las expectativas creadas, ¿no? Y estaríamos hablando en positivo de nuevo. Jonan Fernández ayer en este mismo plato decía que el mayor problema es que todos estos comunicados llegan demasiado tarde, que ETA llega demasiado tarde y que si estos comunicados, estos mismos pasos los hubiera dado hace apenas unos años, todo hubiera ido más rodado. ¿Está de acuerdo con Jonan Fernández? Absolutamente. Y de hecho, es verdad que podemos hacer una valoración de que solo han pasado 2 años en todo este proceso y en otros procesos de desarme de grupos terroristas en el mundo. Hemos visto que los procesos son largos, que llevan más años, pero esto que hizo el viernes ETA lo podía haber hecho mucho antes y si ahora se alarga demasiado, además de esa posible frustración en la sociedad vasca a la que ETA debe un desarme y debe un final absoluto de sus acciones, porque se lo debe a esta sociedad, creo que estaría también corriendo el tiempo contra la propia ETA. Cada vez parece que va a ser más difícil dar pasos de este tipo, parece que además el gobierno español no está ayudando mucho y parece además que incluso a los propios verificadores se les puede dificultar su labor si se espera mucho más tiempo, ¿no? La pelota vuelve a estar una vez más en el tejado de ETA, que creo que en este camino que ya ha comenzado el pasado viernes de hacerlo de forma unilateral y sin condiciones, que creo que es algo que también hay que poner en valor, ETA lo ha hecho unilateralmente y sin condiciones.
en este proceso ahora los tiempos pueden ser importantes y cuanto más lo acorte, desde luego mejor para esta sociedad, mejor para el país, pero creo que también mejor para el propio camino que ETA necesita recorrer. Vamos a hablar ahora del papel de los verificadores. Sin duda, prácticamente casi está teniendo más repercusión esa citación por parte de la Audiencia Nacional que el propio vídeo y la propia decisión por parte de ETA. ¿Se esperaba usted esa citación por parte de la Audiencia Nacional? No. Y me parece que el escándalo que ha generado en Europa es una buena muestra de dónde se ha puesto el foco, ¿verdad? Europa y los medios de comunicación europeos han visto con cierta normalidad el que se dé ese proceso de entrega de armas y verificación por parte de un grupo internacional como este, absolutamente imparcial y absolutamente profesional. Eso se vio con normalidad y tuvo también esa repercusión no solamente en la prensa de Euskadi, también en la prensa del Estado y en la internacional, desde luego, correcta pero escueta. En cambio, el atropello que se realizó el domingo llamando a los verificadores a la audiencia ha tenido un eco mediático mucho mayor, porque esa ha sido la gran sorpresa en Europa, también para nosotros, desde luego, pero es curioso ver cómo lo han tratado los principales medios de comunicación internacionales europeos muy importantes, que han visto que ha sido un atropello a una labor necesaria en un proceso como este y a una gente que es absolutamente profesional y aséptica en este sentido y reconocidos internacionalmente. Por lo tanto, me parece un dato muy a tener en cuenta cuál ha sido esa repercusión mediática. La Audiencia Nacional, al citar en este caso a los 3 verificadores que acudieron el sábado a los tribunales, dijo que el objetivo era identificar a los 2 miembros de ETA que aparecían en el vídeo. ¿Cree que ese era el objetivo o había otro objetivo con esa citación? Por ejemplo, dar visibilidad, llamar la atención a este camino no nos gusta. Hay que tener en cuenta también de dónde surge esta petición lo diré, en la citación, ¿verdad? Perdón, no me salía la palabra. Que aparte de Covite, con lo cual también estamos hablando de algo muy concreto y de un grupo que tiene también un objetivo muy concreto. No le vemos construyendo nada ni tendiendo puentes para que de verdad la paz llegue a Euskadi, pero en cambio sí les vemos muy empeñados en que los pequeños pasos que se pueden ir dando se torpeden de alguna manera, porque lo que intentaban posiblemente es desprestigiar más aún a este grupo de verificadores y desde luego lo que sí van a conseguir es entorpecer su futura labor. Y esa labor es necesaria en un proceso de desarme. Alguien tiene que verificar realmente qué se da y creo que era un grupo homologado internacionalmente, profesionales internacionales reconocidos que ya habían participado en procesos parecidos a este en otros lugares del mundo y que contaban con el respaldo incluso de gobiernos europeos. Por lo tanto, me parece que la intencionalidad a la hora de la citación ha sido muy clara y lo que más me duele quizás es ver también que eso nos lleva a algunas cosas que realmente no queremos pensar, pero inconscientemente nos vienen siempre a la mente, ¿verdad? Que todavía hay gente a la que no le interesa que esto realmente se acabe y que se acabe cuanto antes, que es lo que estamos pidiendo. La asistencia del Lehendakari y de Jonan Fernández a Madrid también ha generado críticas por parte de un sector en Madrid. ¿Considera que el Lehendakari tenía que haber ido a Madrid? ¿Fue una buena o una mala decisión? Yo creo que fue una decisión muy acertada por parte del Lehendakari. El Lehendakari el propio viernes, después de haberse reunido con los verificadores, que estos hicieran su rueda de prensa y estuvieran después con el resto de los partidos políticos, en su primera comparecencia, además de hacer esa puntualización de que el acto o el gesto había sido importante pero no suficiente, también hizo una referencia muy clara a la responsabilidad y la aceptación por parte de la propia Lehendakaritza del trabajo de los verificadores, que creo que respaldamos desde luego el Partido Nacionalista Vasco, también un montón de partidos en Euskadi y una amplia mayoría de la sociedad vasca. Por lo tanto, creo que siguiendo eso que ya el propio viernes él declaró en rueda de prensa después de haber estado con los verificadores, me pareció un gesto lógico y desde luego de gran responsabilidad por su parte, porque su responsabilidad en este proceso creo que lo está llevando al límite
PNV y este era un ejemplo de ello, ¿no? Entonces me parece que fue un gesto de responsabilidad del Lehendakari, figura institucional principal del país, con respecto a lo que está sucediendo en el país en este proceso de paz y convivencia. La líder de UPyD ayer mismo acusó al Lehendakari, después de ver esa imagen en Madrid, de no haber estado nunca al lado de las víctimas. No es la primera vez que escuchamos esta acusación. Hace apenas unas semanas también la dejó entrever, no con ese tono tan tajante, que también es muy propio de Rosa Díez, pero Arantxa Quiroga en este mismo plato también le acusaba de lo mismo. ¿Cómo se reciben esas críticas por parte del PNV y cómo las recibe el Lehendakari? Un miembro del Euskadi Buru Batzar tildó de insolencia aquellas palabras de Arantxa Quiroga. Yo las mantendría también para las de Rosa Díez. Semanas antes ya incluso el propio Damborenea, presidente del PP en Vizcaya, también hizo unas declaraciones muy en ese sentido. Primero, son inciertas, porque solo hay que ver cuál ha sido la trayectoria del Lehendakari Urkullu, ahora como Lehendakari, antes como presidente del Euskadi Buru Batzar. Solo hay que ver cuál ha sido la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco con respecto a ETA y a las víctimas. Por lo tanto, primero, es mentira. Y segundo, ni en la mínima cortesía en la vida política se pueden hacer declaraciones de ese tipo. En cualquier caso, también marcan la posición de Rosa Díez muy claramente. Yo creo que todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe cuál es su papel en este sentido y todo el mundo conoce también cuál es su necesidad de protagonismo en este tipo de temas, especialmente de cara a lo que es para ella su gran foco, que es España, donde está convencida además de que esta subida progresiva que parece que está teniendo su propio partido también está ligada a su actitud, y esa actitud supuestamente tajante, que a mí me parece insolente, contra el propio Lehendakari, contra los partidos abertzales, concretamente contra el Partido Nacionalista Vasco, pero decir que el Lehendakari no ha estado nunca cerca de las víctimas o que ha fallado a las víctimas, insinuando que ha estado más cerca de los terroristas, como ya en su momento hizo Arantxa Quiroga y el señor Damborenea, me parece que además de una insolencia es falso absolutamente. En cualquier caso, yo creo que la sociedad vasca lo tiene claro. Por lo tanto, si la señora Díez necesita decir este tipo de cosas para que le oigan en Jaén o en Albacete, pues eso será responsabilidad suya. En unos minutos volvemos otra vez a la situación en Euskadi, porque es verdad que la postura de los socialistas, al menos en este aspecto, parece que se ha flexibilizado un tanto, pero ya que estábamos hablando de las duras críticas del Partido Popular, hemos hablado de las palabras de Arantxa Quiroga hace 2 semanas, pero después del comunicado también dijo que era poco más que un insulto a las víctimas este tipo de comunicados. El ministro de Interior ha elevado el tono una vez más. Dolores de Cospedal también ha sido muy crítica con la asistencia de Urkullu a Madrid. Toda esta situación vuelve a alejar al PNV y al Partido Popular de un posible, no sé si tanto acuerdo, pero sí una cercanía en las posturas para intentar buscar el final de la violencia de ETA. Es un tema en el que no hemos estado muy cerca realmente los últimos tiempos, pese a que es verdad que la relación entre los partidos es fluida. A mí lo que me gustaría es que, sobre todo, no me importa tanto que se alejen o no del PNV, pero que no se alejaran tanto de lo que es un llamamiento de la sociedad vasca. Parece que el PP, si alguien no está escuchando, es a esta sociedad, que está pidiendo que esto se resuelva definitivamente y que se lo está pidiendo a ETA. Y ETA parece que empieza a escuchar a este país, lo que no ha hecho en los últimos 40 años. Por lo tanto, la gran paradoja ahora sería que los únicos que no oyeran de verdad al país, a la población vasca, pidiendo por fin que esto se acabe y que ETA se disuelva, que haya ya muestras de desarme en ese camino más contundentes, sea precisamente el Partido Popular. Es verdad que algunas veces hemos comentado que el Partido Popular, sobre todo el gobierno del Partido Popular en España, no se siente presionado ni dentro de la propia España ni en Europa por parte de otros gobiernos en aras a mover alguna ficha para que en este proceso puedan tener una parte más activa o una parte más proactiva. Pero me parece que esto también puede ir cambiando, porque la reacción al llamamiento de declaración de los verificadores a Madrid el domingo, la repercusión que ha tenido en algunos países europeos, algunas voces mundiales, representantes políticos que han tenido realmente protagonismo importante en el concierto mundial, hablando ya y poniendo en valor la labor de los verificadores, incluso el propio gesto de ETA, considerándolo también insuficiente,
creo que empieza a situar al gobierno español en otra posición. Está en sus manos hacer algo. Seguiremos pidiendo a ETA que lo haga de forma unilateral, pero no podemos dejar de pedir responsabilidad política y gubernamental, porque institucionalmente también hay que pedírselo al gobierno español y al Partido Popular. Ya cuando Estrasburgo dictaminó su sentencia sobre la doctrina Parot, se empezó a hablar de la teoría o de la posibilidad de que el Partido Popular fuera esclavo de ese ala más crítica por parte del lado más a la derecha del Partido Popular, y no sé si considera que en este caso también el problema que puede tener el Partido Popular es que es esclavo y que está pensando mucho, porque las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, en ese ala más conservador dentro del partido. Absolutamente. Por eso puede ser terriblemente grave y por eso apelaba a la responsabilidad que como gobierno y como partido debe tener el Partido Popular, porque es verdad que tienen elecciones, tenemos todos elecciones, pero es verdad que ellos han sufrido ese desgajo de su parte más derechista hacia el Vox y también tienen el miedo de que parte de sus votos, más preocupados también con los temas de violencia y terrorismo, se les vayan hacia UPyD. De ahí también debemos entender, o por ahí también tenemos que entender las declaraciones de la líder de UPyD. Están en un contexto absolutamente electoralista y volvemos otra vez a ese miedo que yo antes comentaba de no quiero pensarlo y sobre todo no quiero creerlo, pero todo deja entrever que en España todavía hay gente a la que no le interesa de verdad que esto se acabe. Bueno, es una opción, pero desde luego es de una irresponsabilidad absoluta y sería un fracaso absoluto para cualquier partido llegar a defender eso o propiciar que haya gente dentro de ese partido que pueda liderar ese tipo de posturas que sean luego mayoritarias. Espero que la responsabilidad les lleve por otros derroteros. Vamos a volver a Euskadi. Antes le decía que parecía que la postura de los socialistas se había flexibilizado, pero me ha hecho un gesto que me dejaba entrever que no está muy de acuerdo con esa frase. Bueno, yo creo que nos lo tienen que demostrar. Yo espero que sí. De hecho, me parece que sus declaraciones, después de haber estado en la reunión que con los partidos políticos hicieron el viernes en el Hotel Carton los verificadores, la postura de los socialistas me pareció muy responsable, me pareció incluso positiva y creo que nos dejaba entrever una pequeña ventana también a que quizás su actitud, no sé si decir que se flexibilice, pero por lo menos que nos muestre que están dispuestos a seguir otros caminos, ¿no? Tuvimos una actitud del Partido Socialista en este tema muy concreta en verano, cuando abandonaron la ponencia de paz. Es una postura que nosotros no entendimos en aquel momento, seguimos sin entenderla, pero ellos mismos aludían a que algunos cambios, algunas señales diferentes podían hacerles reflexionar sobre su vuelta o no a esa ponencia de paz. Yo espero que gestos como el del viernes pasado, que son realmente importantes, aunque no lo sean suficientes, como he repetido varias veces, hagan también posicionarse al Partido Socialista de otra forma, incluso, ¿por qué no?, respecto a esa ponencia de paz. Es más un deseo que una certeza de nada, pero creo que podría ser un camino a seguir. Por lo tanto, entiendo que, tal y como hacía ayer Jonan Fernández, considera que tal vez es más probable la integración nuevamente del Partido Socialista en esa ponencia de paz y convivencia. Me gustaría ver que este tipo de gestos puedan ser suficientes para los socialistas para replanteárselo, ¿no? Ellos, cuando abandonaron la ponencia, el señor Rodolfo Ares, en aquellas explicaciones que nosotros no llegamos a entender, decía que necesitaban señales concretas y fehacientes de que ETA realmente estaba dispuesta a desarmarse y abandonar las armas definitivamente, y que la izquierda abertzale tuviera también una posición tajante en ese sentido. Bueno, creo que muestras de ello el viernes se dieron y que desde luego nos sitúan en un camino irreversible absolutamente, que es la otra valoración también que hay que hacer muy positiva del gesto del viernes. Creo que todo esto podría ayudar algo a los socialistas en este camino de resituarse otra vez, y porque creo que además su colaboración dentro de la ponencia de paz sería importantísima. No son pocas las veces que se ha solido achacar al Partido Socialista de Euskadi que mira demasiado al Partido Socialista de Madrid. En esta situación, ¿qué le ha parecido, si es que ha habido? Porque es cierto que por parte del Partido Socialista de España no se han escuchado demasiadas reacciones, pero las pocas que ha podido escuchar, ¿qué le han parecido? Es verdad, es como si el Partido Socialista de España estuviera en este momento más preocupado, en principio, en lo que hoy mismo
se va a dar en el Congreso, el debate del Estado de la Nación, y en sus primarias, ¿no? Es como si solo estuvieran a eso. De hecho, cuando opinan algo también sobre Navarra y tal, es de forma muy puntual, están centrados en otras cosas. Me preocupa también que no estén centrados en lo que pasa en Euskadi en este sentido, cuando ellos, incluso desde su propio gobierno, cuando Zapatero era presidente de gobierno, tuvieron mucha responsabilidad. Veo una postura mucho más positiva en el PSE que en el PSOE, pero espero también que el Partido Socialista de Euskadi sea capaz de insuflar ese ánimo y ese sentido positivo y esa lectura positiva de lo que pasó el viernes a sus compañeros de Madrid, y que de verdad devuelvan ese sentido de importancia al proceso que estamos viviendo, a la situación que estamos viviendo, en una Euskadi que pide paz porque de verdad se siente que ya vive en ella, ¿no? Y en este otro punto importante que nos va a quedar, que va a ser el de construir la convivencia, que creo que es algo en el que sí sería importante también que el Partido Socialista de Euskadi participe. Vamos a intentar mirar un poco al futuro y en los pasos que habría que dar para lograr finalmente esa paz. Ayer el secretario general de Paz y Convivencia nos decía que si se sigue tocando a la puerta de Madrid, una puerta que hoy por hoy está cerrada, y que si esa puerta sigue cerrada habrá que empezar a analizar y a desarrollar otras vías que no nos quiso decir por prudencia cuáles eran, pero nos aseguraba existen, quienes deben desarrollarlas saben quiénes son. ¿Considera que finalmente nos vamos a ver obligados a recurrir a esas vías y dejar de lado la vía tradicional, por decirlo de alguna manera, la vía que hasta ahora nos obligaba a depender de lo que decidiera el gobierno español? Si el gobierno español no quiere hablar, y parece que no quiere hablar, pues es que no quedará otro remedio. Yo creo que hizo muy bien, además, siendo prudente y salvaguardando un poco esas otras opciones, pero no va a ser una decisión de nadie más que del propio gobierno español, lo cual también nos lleva a otra reflexión, y es a recordar lo que ha pasado en épocas anteriores. Es decir, los gobiernos españoles, fueran del PP o fueran del Partido Socialista, no han tenido mayor problema, o al final se han decidido y lo han hecho, a hablar con ETA cuando ETA aún mataba y cuando ETA aún estaba completamente activa. Ahora que ETA decide no matar, no extorsionar, decide terminar ya, el gobierno español no quiere hablar con nadie, ni siquiera con los verificadores. Esto no es posible entenderlo ni aquí, ni en Europa, ni en el concierto mundial. Por lo tanto, si el gobierno español no quiere hablar, yo creo que Euskadi sí quiere acabar con esto. ETA está demostrándonos que sí quiere hacerlo también, y por lo tanto habrá que posibilitar otras vías. Y será responsabilidad del gobierno español no haber estado en ese proceso. En ese sentido entiendo que se acercarían bastante a la izquierda abertzale, porque la izquierda abertzale es lo que viene reivindicando desde hace tiempo. Bueno, la izquierda abertzale y la propia ETA han reivindicado otras cosas que parece también que han dejado aparcadas, que a mí me parece muy bien, que era también arreglar esto a tres, ¿no? Entre el gobierno español, el gobierno francés y la propia ETA. Bueno, eso no se ha podido cumplir y sin embargo siguen dando pasos. La izquierda abertzale también estaba en esa tesitura, no se ha podido cumplir y siguen dando pasos. Bien, yo creo que han aparcado esa posibilidad y están siendo más posibilistas, perdón por la redundancia, porque están viendo al final que la necesidad de que de verdad ETA pueda terminar y que se haga de una forma ordenada y lo más rápido posible, que creo que esa es otra de las variables ahora que también hay que remarcar, es necesaria. Por lo tanto, ven que si ni el gobierno español ni el gobierno francés se quieren sentar, tendrán que buscar otras vías, porque la solución tendrá que llegar. Y en ese recorrido siguen echando de menos por parte de la izquierda abertzale más reconocimiento por el pasado. Es algo que les venimos pidiendo incesantemente, porque es parte de este paquete, porque es parte necesaria. Antes he comentado el tema de la convivencia. El final de cualquier proceso violento ahora es ETA, pero en este país ya tuvimos uno anterior, como fue toda la época de la dictadura y una guerra horrorosa que tuvimos que sufrir. El no haber cerrado bien aquello, el no haber hecho un relato de aquello, el no haber reconocido aquel daño por parte de algunos, nos está llevando también a tener problemas incluso en la actualidad. El no reconocer por parte de ETA y de la izquierda abertzale realmente y conscientemente y muy contundentemente el daño causado nos podría llevar también a cerrar en falso algo por lo que todos estamos trabajando. Me parece que ellos son conscientes de que tienen que hacerlo y lo que espero es que no dilaten mucho esto. Vamos a dejar un poco el tema de la pacificación, pero ya que estábamos hablando hace unos minutos de la ponencia de paz y convivencia, quiero hablar de la otra ponencia, la ponencia de autogobierno, en la que finalmente ha habido acuerdo a dos con los socialistas. La izquierda abertzale en este sentido se ha mostrado sorprendida por este acuerdo. Ellos consideraban que era más lógico que el acuerdo a dos, si tenía que ser un acuerdo a dos,
fuera entre las fuerzas abertzales. ¿Por qué este giro, si es que ha existido giro y si estaba decidido desde el principio? No, no estaba decidido y además no hay giro. Lo sorpresivo puede ser también porque no es un acuerdo a tres, porque perfectamente con el texto aprobado la izquierda abertzale se podía haber sumado y hubiera sido un acuerdo a tres, teniendo en cuenta que, por lo que parece, todos los partidos vamos a formar parte de esa ponencia. Hay algo, en cualquier caso, que creo que la izquierda abertzale debe tener claro, porque se lo hemos dicho muchas veces, y es que creemos en esa ponencia y en ese proceso a más de dos. Es decir, si algo estamos buscando es que en esa ponencia participemos las 4 grandes sensibilidades del país a las que nosotros apelamos constantemente, porque es una ponencia en la que esas 4 sensibilidades deben de ser oídas, deben de trabajar conjuntamente y, por lo tanto, en principio no debemos dejar a nadie fuera. Pero lo que deberían de pensar es por qué no se han podido sumar al texto aprobado. Ellos ya lo saben, dicen que es porque no se ha recogido el derecho a decidir como uno de los elementos básicos de esa ponencia. Saben que el Partido Nacionalista Vasco, que habló de derecho a decidir mucho antes de que lo hiciera la izquierda abertzale, es algo que no va a aparcar y no va a dejar fuera de esa ponencia. Por lo tanto, ahí no tenían ninguna duda con respecto a nosotros. Pero llegar a un acuerdo sobre el derecho a decidir con los socialistas parece que va a ser difícil. Por lo tanto, no sé qué margen de maniobra van a tener para encontrar un acuerdo entre todas las fuerzas. Habrá que trabajarlo dentro de la ponencia. Es algo también que hemos explicado muchas veces a la izquierda abertzale. Ellos ya deciden cuál es el punto de llegada y todavía no han pensado ni siquiera en el camino. Y parece que tampoco les importa con quién van a hacer el camino ni con quiénes van a concitar mayorías en ese futuro al llegar al final del camino de esa ponencia. Nosotros vamos en otra línea y desde luego vamos trabajándolo también con ellos, desde luego, pero sin dejar a nadie fuera. Nos quedan solo ya unos minutos para acabar la entrevista, así que quiero mirar rápidamente a Navarra, sí, que está ocupando mucha parte de la actualidad estos días. ¿Cree que Yolanda Barcina finalmente conseguirá evitar las elecciones? Me gustaría pensar que Yolanda Barcina va a tomar una, aunque solo sea una, decisión positiva durante toda su legislatura y sea convocar las elecciones el próximo 31 de marzo, que es su fecha límite ya para poder hacerlo. Existiera o no esta comisión de investigación, que creo que está muy bien que exista y además nosotros lo hemos apoyado como partido, sí o sí Navarra necesitaba elecciones porque esta situación es absolutamente insostenible. Lo es desde el punto de vista del gobierno, un gobierno que no tiene ya capacidad de gestión, que ha llevado a una situación económica insostenible al propio gobierno, pero también al propio territorio. Es decir, estamos hablando de un territorio en el que ya no solamente el gobierno, sino las empresas y la sociedad están viviendo una situación ya absolutamente intolerable. Por lo tanto, el cambio era necesario. Y sobre todo hacía falta escuchar a la sociedad navarra sobre qué quiere ser, con quién quiere ir y quién quiere que le gobierne. El sábado me parece que la manifestación fue algo impresionante, primero por la cantidad de gente que hubo, pero también por el tipo tan diferente de gente que acudió a esa manifestación. Es decir, hay otra Navarra que está pidiendo un cambio y es una Navarra que es mayoría. Me parece que, aunque solo esta decisión sea la única acertada que pueda tomar Yolanda Barcina en toda esta legislatura, debería de convocar elecciones. Obligados a hacer política ficción, porque es lo único que nos queda en esta situación en la que nada es cierto. Sí es verdad que no solo en el caso de Navarra, en el caso, si se analizan los escenarios políticos en todo el mundo, en este tipo de situaciones en las que la oposición se une para pedir la dimisión de un gobierno, luego la dificultad suele aparecer cuando hay que formar un nuevo gobierno. Sí, es decir, la oposición suele tender a fragmentarse muy rápido, lo estamos viendo, es irse lejos, pero lo estamos viendo estos días en Ucrania, por ejemplo. ¿Corre Navarra ese mismo peligro? Sí, hemos tenido casos cercanos, incluso en el propio Estado. En Cataluña pasó algo parecido también, Galicia ha tenido algún ejemplo parecido. Es difícil luego de gestionar, pero en cualquier caso, en este momento en Navarra las opciones van a ser las que sean y el problema, pero también lo estupendo de la política es que al final obliga a juntarse a algunos partidos políticos porque realmente la sociedad ha decidido no dar mayorías claras a nadie. En el caso de Navarra, además, hasta ahora parecía que esa mayoría supuesta de UPN y PP representaba también a una mayoría social de Navarra que está demostrándose que no es real y que desde luego no la respalda. Creo que la posible alternativa que nos queda ahora en Navarra, y es verdad que no tenemos ninguna certeza porque solo manejamos datos de estadísticas, viendo los posibles resultados electorales, creo que sí podría traer la unión de sensibilidades que son mayoritarias e importantes también en Navarra, porque podrían acercarse e intentar gobernar juntos sensibilidades que son abertzales puras, sensibilidades como la del Partido Socialista de Navarra, que son navarristas y españolas,
quizás todos más en un entorno de un centro derecha o izquierda muy diferenciado en cualquier caso, tanto Abertzales como PSN o Izquierda-Esquerra, de lo que puede ser UPN y el PP tradicionales en Navarra, y que aunque les vaya a costar gestionar, van a representar de verdad una necesidad de cambio ante una situación que posiblemente les haga unirse y ser fuertes. Pero para eso también, primero, les tienen que dar los números y segundo, tiene que haber mucha voluntad política. Y ahí creo que una parte de responsabilidad grande en este momento la tiene el propio Partido Socialista de Navarra. Tiene una responsabilidad que en el pasado creo que no ha ejercido realmente y que si ahora realmente no la asume, difícilmente en el futuro, creo yo, y con todo el respeto a lo que hacen otros partidos, desde luego, la sociedad navarra podría pasarles una factura muy grande. Itxaso Atutxa, hemos llegado ya a la media hora de entrevista que teníamos muchos temas sobre la mesa y muchos temas que nos irán surgiendo, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Eskerrik asko etortzeagatik. Zeuei, eskerrik asko.